campo mexicano está dividido entre dos modelos. Por un lado, en el modelo de los grandes productores, quienes realizan una agricultura comercial y devastadora mediante el uso de semillas híbridas a altos costos productivos, de grandes cantidades de agrotóxicos que contaminan suelos y aguas, y de riegos que agotan los mantos freáticos, y que además practican una ganaderización extensiva que continúa con la deforestación y la erosión de los suelos, así como con la contaminación de los ríos. Por otro lado, en el modelo empobrecido de miles de pequeños y medianos agricultores, quienes desarrollan una ganaderización raquítica y cultivan pequeñas parcelas de subsistencia mediante la combinación de semillas nativas e híbridas, así como el incremento de herbicidas, lo que resulta en ríos contaminados y suelos erosionados. Cabe resaltar que ambos modelos son altamente vulnerables, tanto a presiones económicas para cambiar los precios de los productos agrícolas como a factores climáticos extremos. ¿Cómo reactivar la agricultura y reducir las vulnerabilidades? ¿Cómo crear los fundamentos de una agricultura que brinde productos nutritivos y no contaminados bajo los principios de sustentabilidad? Es decir, bajo el respeto a los límites de la propia naturaleza y al bienestar socioeconómico de los agricultores. Para responder a estas y otras preguntas, en esta sesión daremos imágenes de este campo empobrecido y devastado. Después, discutiremos los grandes retos que el nuevo gobierno deberá enfrentar. Y finalmente, daremos algunas propuestas y alternativas viables para el futuro próximo del campo mexicano. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida a este programa de temas actuales de la sociedad mexicana y ahora con el tema Imágenes actuales del campo mexicano, sus retos y sus perspectivas. Y para este programa hemos invitado a dos jóvenes, la maestra Chloe Mirenda, que ella es antropóloga y está haciendo el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad aquí en la UNAM, y Aleira Lara, que ella es directora de las campañas de Greenpeace México y que nos da mucho gusto tenerlas para comentar, para platicar en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, lo que yo quisiera como imaginarnos es, si nosotros hablamos de campo mexicano, si yo ahorita les digo campo mexicano, ¿ustedes en qué piensan? ¿Cuál es la primera imagen que ustedes tienen en mente? Aleira, no sé si pudieras comenzar. Una gran riqueza genética, una gran riqueza cultural que va enlazada con la forma en la que cultivamos y también en la forma en la que nos alimentamos. Desafortunadamente esta gran riqueza está abandonada, necesita apoyos para volver a repuntar y fungir el papel que siempre ha jugado la agricultura para la humanidad, que es una de las actividades más nobles y más importantes para el planeta. A ti, Chloe, la primera imagen que... Mi imagen concuerda mucho con la de Aleira. Creo que las personas que venimos de otros países, lo primero que pensamos cuando pensamos en el campo mexicano es la población campesina, pero con su diversidad cultural, social y creo que para nosotros que venimos de lugares que tienen un campo más homogéneo en ese sentido. Conocer el campo mexicano es una gran sorpresa, es muy interesante en este sentido. Y creo que se trata de una imagen, un poco como una fotografía que en realidad es estática y no concuerda eso con la realidad dinámica y tan en transformación del campo mexicano, donde estamos viendo como la población campesina cada vez más decide tomar otros tipos de decisiones para sus vidas, la migración o otros medios de vida. Entonces creo que tener en mente esta imagen puede ser un punto de partida muy importante para ver qué tanto la realidad se está alejando de la imagen que tenemos y también por qué.
Bueno, yo creo que el público va a estar inquieto de dónde viene Chloe. Y ella es italiana, pero ya tiene algunos años en México, por eso su excelente español. Que dije, van a tener curiosidad. Pero bueno, en este sentido, yo creo que también el campo nos remite como a divisiones, a desigualdades, ¿no? O sea, porque por un lado tenemos toda esta agricultura comercial que está utilizando una gran cantidad de agroquímicos y que tenemos consecuencias graves, ¿no? Consecuencias ambientales, ¿no? En contaminación de ríos, ¿no? Greenpeace estaba haciendo un estudio sobre todas las zonas muertas en el mar debido a todo este uso, ¿no? de agroquímicos. Y por otro lado, el otro extremo son los pequeños, los medianos agricultores, campesinos, muchos de ellos indígenas en nuestro país, ¿no? Que están dándole a la alimentación, o sea, que nutren esta alimentación mexicana, pero que están en condiciones, ¿no? De una pobreza y de una alta vulnerabilidad. ¿Cómo ven estas diferencias, estas imágenes de desigualdades? Sí, pues en efecto es muy contrastante. En México, como menciona Chloe, tenemos esta división entre los grandes productores que generalmente se localizan al norte del país, pero que están avanzando hacia el sur y que se basan en un modelo de agronegocio, ¿no? La agricultura está desvirtuada en estos territorios como la actividad que ejerce la humanidad para alimentarse, ¿no? En estos territorios se está viendo con un potencial económico y lamentablemente pues el gobierno, viendo este modelo como un potencial para desarrollar económicamente al país, es que ha invertido dinero en saco roto, como mencionas, ¿no? Con incentivos para usar semillas híbridas, semillas patentadas por grandes corporaciones como Monsanto, Pioneer, Dow AgroSciences, y que no son las semillas que fungen como un bien común en las comunidades campesinas, echando mano también de gran cantidad de agrotóxicos, herbicidas, plaguicidas. Desafortunadamente en México se utilizan plaguicidas altamente peligrosos que en otros países europeos principalmente han sido prohibidos, ¿no? Por su alta toxicidad, y en México se utilizan de manera desmedida. Y este modelo de monocultivo, pues evidentemente también tiene un impacto en la fertilidad de los suelos, y lo pensamos como un boomerang, ¿no? Eso que estamos arrojando a la naturaleza, a los agroecosistemas, se está regresando en una forma de cambio climático, ¿no? Y este impacto que están sufriendo principalmente los estados del norte por sequías o heladas, pues se traduce en una pérdida de cosechas, en menor cantidad de alimentos para la población, y no es redituable, no es un modelo al que haya que apostarle. Incluso muchos agricultores del norte están reconfigurando su forma de producción, están probando nuevas técnicas, rotación de cultivos, utilizando cultivos que regresan los nutrientes a la tierra, prácticas que eran, ¿no? Muy antiguas, ¿no? Tradicionales. Exacto. De los propios productores, ¿no? Mesoamericanos, que siempre hacían esta rotación, y ahora nos damos cuenta que hay que volver como a esas prácticas. Exactamente, ¿no? Se está valorando ahora la riqueza en el conocimiento tradicional para la agricultura, que está muy custodiado en los estados del sur del país, con comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Entonces, la vanguardia está ahí, la vanguardia de la agricultura ecológica está en las prácticas tradicionales. Claro, ¿no? Claro. Bueno, y para esto hemos preparado un pequeño video que nos proporcionó Greenpeace para hablarnos de estas diferencias, de estos modelos distintos, y para como presentarnos, ¿no? Que hay otras cuestiones, por ejemplo, la agricultura en Cuba, que ha sido todo un camino hacia la agroecología, pero que también aquí en México tenemos muchos ejemplos y que hay que revalorarlos. En Yucatán, ¿no? Gracias a todo el apoyo de Semarnat ha habido un impulso muy fuerte a la recuperación de la milpa y su agrodiversidad, pero también empieza a haber, ¿no? En una gran cantidad de partes de nuestro país con estos ejemplos agroecológicos. Entonces los invitamos a ver este video y que nos los comenten, por favor.
Gracias. Bueno, esperemos que hayan disfrutado este video y que recibamos sus comentarios porque son muy importantes que el público, que la sociedad mexicana se involucre en nuestros problemas del campo mexicano y no se vea como algo externo. Bueno, Chloe, ya estuvimos platicando, ¿no?, de los problemas más importantes, de las diferencias, de las grandes desigualdades, ¿no? Entonces, en estos retos, ¿cuáles serían como los más importantes para ti, ¿no? ¿Qué retos hay para el campo mexicano y cómo podemos ir avanzando en esos, no solución, pero ir encontrando alternativas, discutiéndolo con los propios pobladores? ¿O qué perspectivas tú ves? Creo que entre todos los retos que el campo mexicano está viviendo desde hace algunas décadas, se está agregando ahora un nuevo gran reto que es el cambio climático. Y es un tema sobre el cual se está produciendo mucha investigación, pero al mismo tiempo se necesita seguir integrando este reto con los que mencionamos anteriormente, sobre los cuales vamos a seguir platicando. Y creo que, claro, obviamente no es un reto que atañe solo al campo mexicano, también las ciudades ya están viviendo los efectos del cambio climático, las inundaciones, las olas de calor, escasez de agua, pero creo que el cambio climático sí va a afectar más directamente los medios de vida de la población local. Por eso es muy importante tomarlo en cuenta y también uno de los puntos clave es que todavía falta a la academia por asimilar, es que el cambio climático tiene que ver con las inequidades sociales. Y en particular me gustaría mencionar las inequidades de género, porque son las que estoy trabajando en este periodo. Y aunque las personas que no se dedican a temas de género y cambio climático piensan que se trata de dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, en realidad hay toda una discusión desde hace por lo menos 10 años a nivel internacional que demostró de alguna manera que el cambio climático no es para nada neutral al género. Y no se trata de construir una narrativa de las mujeres como más vulnerables al cambio climático solo por pertenecer a un género o por ser mujeres, sino más bien ir entendiendo cuáles son las dinámicas, cómo se interrelaciona este cambio climático con las inequidades de género, que sabemos que es una de las dimensiones sobre las cuales se construyen las relaciones de poder. Y sí, yo creo que son dos puntos muy importantes, ¿no? Y relacionándolo con lo que antes dijo Aleira en términos de quién maneja las semillas, quién maneja la agricultura, yo creo que lo de cambio climático y esta riqueza genética que tú decías, ¿no?, al principio, es muy importante. Por eso tenemos que mantener esta riqueza de germoplasma para hacer frente a este nuevo, ¿no?, gran problema que es todo lo de cambio climático. Y yo creo que también en términos de género es, ¿no?, fundamental entender lo que está pasando con la feminización del campo o con el envejecimiento del campo, ¿no? Y entonces ahí tenemos que tener políticas, ¿no?, públicas adecuadas
a la parte ambiental, pero a la parte social, tomando en cuenta las diferencias o las inequidades de género, como muy bien lo apuntabas, ¿no? Sí. No sé, Aleira, ¿tú cómo ves esos grandes retos? Uh-huh. Pues claro, totalmente de acuerdo. El reto mayúsculo para el campo mexicano es el cambio climático. Uh-huh. Y como decía en un segmento anterior, tenemos que tomar conciencia de lo que estamos lanzando a la naturaleza y eso mismo vamos a recibir. Uh-huh. Esto está muy claro, esta idea está muy clara en las comunidades campesinas e indígenas, que muchas de ellas están lideradas por mujeres, uh-huh. por mujeres que han decidido alzar la voz para defender la tierra, para defender las semillas, para defender la apicultura, uh-huh. que han integrado esta comprensión de la problemática y han planteado una solución que lamentablemente los tomadores de decisiones no quieren escuchar, ¿no? Uh-huh. En la COP pasada que se celebró en Cancún, las mujeres mayas fueron dignas representantes de esta lucha por un modelo de agricultura ecológica. Desafortunadamente los tomadores de decisiones no se acercaron a estos foros, fue muy lamentable que el secretario de Medio Ambiente no escuchara de viva voz esta demanda. Y es el reto que tiene el país ahora. Lo escuchábamos también en el debate presidencial. ¿Cuál es el planteamiento que estos tomadores de decisiones están haciendo respecto a la agricultura, vista como la opción para combatir el cambio climático, como mencionabas? Uh-huh. La opción está en la biodiversidad, en los agroecosistemas que tenemos actualmente para poder hacer frente a los retos que nos plantea el cambio climático. Uh-huh. La propuesta es totalmente equivocada, es homogeneización del campo, uh-huh. usar 2 eventos de semillas que proponen los transgénicos, uh-huh. La semilla BT o la semilla Roundup Ready, ¿no? Que hay que pagarle a las empresas, uh-huh. y obviamente con su paquete tecnológico, sistemas de riego, monocultivo, que no van a ser capaces de hacerle frente a una crisis ambiental, ¿no? Y la riqueza genética que tenemos en México, ese es el gran potencial al que se le tiene que apostar, al que se le tiene que invertir. Uh-huh. Somos centro de origen de una gran cantidad de semillas, entre ellas el maíz, uh-huh. que es nuestro alimento básico, y que tenemos la posibilidad de recuperar esa gran diversidad de alimentos con los que contábamos hace 7,000, 10,000 años, ¿no? Y que de unos 50 años para acá se ha reducido considerablemente, ¿no? Anteriormente la dieta o la ingesta calórica venía de alrededor de 7,000 plantas y vegetales, de miles de animales, y actualmente se centra en 15 cultivos, con foco en trigo, arroz y maíz. Entonces también esa reducción genética está impactando a la salud, ¿no? Somos lo que comemos y... Yo creo que es muy importante y en este sentido pues habíamos preparado también después un clip, ¿no? De una película que hizo académicos junto con Conavio, ¿no? La doctora Patricia Colunga y el doctor Daniel Sizumbo, y que ellos, ¿no? Fueron recorriendo, digamos, como el campo mexicano y viendo esa diversidad de dieta mesoamericana, y que se une con muchos esfuerzos nacionales, ¿no? De muchas asociaciones civiles que están tratando de recuperar este gran reto, cómo unir la parte de la agricultura con nuestra alimentación, porque a veces pensamos que es una cuestión, ¿no? Totalmente separada, y la agricultura por aquí, y entonces yo como consumidor de alimentos pues no tengo nada que ver con la agricultura, y pues no, o sea, como tú bien lo decías, ¿no? La dieta mesoamericana, cómo recuperar esa gran diversidad y no tener, ¿no? Esa homogeneidad de 3 cultivos básicos o 15 cultivos que tú mencionabas, ¿no? Y que dentro de eso mismo estamos perdiendo esa diversidad, porque dijéramos, si dentro de los maíces vamos a recuperar toda nuestra gran diversidad, ¿no? Acabo de ir a Toluca y bueno, estaba el palomero toluqueño, ¿no? Y ahora ya casi no se hace el palomero toluqueño, porque mismo la industria manufacturera, ¿no? De tortillas decía, no, pero es que es muy grasoso, y ahora se ve, ¿no? Que nutricionalmente nos puede, ¿no? Dar otros elementos minerales distintos,
Igualmente los maíces azules, ¿no? Que inclusive hay cuestiones de salud muy importantes que están haciendo esa relación, ¿no? Varios académicos y diciendo hay que consumir más maíces azules que nos dan precisamente otros minerales, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a obsequiarles algunos libros. Hubo una iniciativa por parte de varios académicos de aquí de la UNAM, que se hizo la Agenda Ambiental, coordinados por la doctora Leticia Merino, y en las cuales nos gustaría, pues es un resumen de esta agenda. Después va a salir los artículos más en extenso, y donde pues estuvimos colaborando varios académicos, ¿no? Algunos 30 académicos con diferentes perspectivas. Entonces los vamos a obsequiar pues a las personas que más estén interviniendo en las preguntas y en dar, ¿no?, sus opiniones del programa. Y también son 2 libros que estuvimos preparando en el Instituto de Investigaciones Sociales en diferentes épocas, pero que traen a colación el problema sobre cómo perciben, ¿no?, los productores, los agricultores, los habitantes de este campo mexicano ese deterioro ambiental, visto también, ¿no?, por mujeres, por niños, por hombres, ¿no?, de diferentes edades, en esas generaciones distintas, pero también desde puntos de vista distintos, si es a cuestiones religiosas, si es cuestiones educativas, etcétera, ¿no? Y luego otro libro que también estuvo con Luisa Paré y yo misma, sobre la escuela, ¿no? Y cómo la educación es una parte tan importante y tan fundamental para unirla a todas estas perspectivas de esa relación entre la agricultura y nuestra alimentación, y donde precisamente los jóvenes son muy importantes para dar, ¿no?, el vuelco o la transformación de estos procesos. Y bueno, además aquí tenemos a 2 jóvenes, ¿no?, que son muy activas tanto en la parte académica como en la parte misma del activismo, y por eso se nos hace muy importante, ¿no?, que ustedes vean luego estos clips o estas pequeñas cápsulas. Gracias. Supongo que medir la producción, o sea, un mejor control de lo que sí se consume y lo que no se consume, habría una agricultura más sustentable por eso mismo. Nosotros como universitarios poder, no sé, desarrollar nuevas tecnologías que sean menos agresivas para el medio ambiente, y el gobierno implementar, ¿no?, apoyar al sector de la educación para que impulse ese sector. Es que bueno, yo he escuchado que como que los transgénicos nos ayudarían porque pues se hacen como más fuertes las plantas y todo eso para las condiciones que están cambiando con el calentamiento y todo eso, pues las hacen más fuertes. Eso es lo que yo opino. Es que se siembra en ciertas partes del país y se gasta dinero en la exportación y en todo ese transporte. Entonces podríamos hacer como que pequeños centros aquí al interior, en las ciudades. Hacer talleres, digamos, muy locales, para inducir a las personas que creen cultivos caseros, hidroponía, que puedan destinar un lugar de su casa, de su departamento, de su azotea, tal vez de algún camellón, para empezar a cultivar, no sé, lechugas, jitomates, muy localmente. En vez de devastar todo un área, pues serían como algo más chico, ¿no?, más puntual, y así creo yo podría... Pues que estas tecnologías, al ser, no sé, de estudiantes que se puedan probar ahí, si llegan a ser unas tecnologías buenas y que logren un desarrollo bueno, pues podrían impulsar mucho, porque al ser experimentales no son tan costosas a veces. Yo creo que darles el crédito, ¿no? Bueno, más bien como apoyarlos. Hay varios programas ahorita, pero bueno, creo que no se está aprovechando bien al campo. La verdad es que está muy descuidado el campo ahorita. Pues de entrada yo considero que en algunas zonas hay un gran problema por el narcotráfico, que ya tienen cooptados muchos espacios donde se producen pues cultivos, digamos desde milpas y infinidad de cultivos también. Eso es uno, ¿no? O sea, como cuidar por ese lado la seguridad para que los agricultores sepan que su trabajo va a ser
su ganancia, su esfuerzo para sí, ¿no? Per se, no para grupos organizados que cooptan estos espacios. Y así poco a poco empezar a ser más competitivos los precios, porque a lo mejor sí Walmart da más barato los plátanos que el consumidor, que el productor, no sé, de aquí de la Jusco. Pero yo creo que poco a poco se puede estabilizar ese criterio de costos. Pues, pues podría tener beneficios socioeconómicos de tal manera en que, pues por ejemplo, en esas localidades, pues se pudiese generar algún tipo de apoyo, tal vez igual empleos para esas mismas comunidades, y entonces al tener cada comunidad uno de esos terrenos, pues puedes apoyar a esas comunidades. Genera más dinero y así puedes acceder a otras cosas. Bueno, siento que ahorita cada vez es mayor. Bueno, se está viendo eso de ser más optimista con el ambiente, pues. Y pues, como eso de consumir productos orgánicos, siento que ha ayudado un poco a la sociedad. Supongo que igual participar en la compra de todos estos agricultores. Pues el informarnos un poquito, ¿no? Lo que nosotros comemos, consumimos, de dónde viene, qué raíces tiene, porque muchas veces lo que pasa de que no sabemos, por ejemplo, ¿no? Los nopales o cosas así que son mexicanas y que tienen un mayor aporte nutricional que muchas otras cosas que compramos en el supermercado, ¿no? Y esas cosillas las podemos encontrar muchas veces en tianguis o en las señoras en Xochimilco, no sé, que venden sus maíces, sus cultivos propios, ¿no? Pues finalmente, como en cualquier negocio, si no hay consumidores, no hay producto, no venden ese producto. Entonces habría que dejar de consumir, saber qué contienen los alimentos que estamos consumiendo. Y así, ya estando informados, podríamos saber qué nos beneficia, qué tiene, bueno, en este caso, los transgénicos, cuáles son, y evitar consumirlos, si no es que dejar de consumirlos también. Muy buena pregunta, no lo sé. Yo creo que primero que nada tenemos que consumir productos que sean aquí pues hechos en México y dejar de importar cosas. Pues nosotros como consumidores también tendríamos que pues hablar bien del país, también los productos mexicanos son buenos, no es que no sean malos. Pues el principal, pues en nosotros está que esto funcione y fluya, a final de cuentas. Yo creo que es el papel principal, el de consumir y producir y concientizar de que si no puedes producir, consumas esos productos sin agroquímicos, esos productos sin intermediarios principalmente. Yo creo que nuestra responsabilidad es ver los productos que consumimos, ¿no? Porque a veces los pintan de una manera y realmente no son lo que son. Y pues tal vez, no sé, se habla de no apoyar tanto a las industrias grandes, sino a las pequeñas personas que pues trabajan en ese ámbito, y pues no sé, igual poder apoyar a las dos partes, ¿no? Depender de las dos, no solo de una. Bueno, estamos regresando de un corte que ¿no? Hicimos este sondeo de la sociedad mexicana. ¿Qué piensa? ¿Cómo hacer una agricultura sustentable en estos sentidos de agrodiversidad, de bienestar para los propios productores, ¿no? Ellos son los que nos nutren, ¿no? El 50, a veces 30 en otros países hasta el 70% son responsables estos pequeños y medianos, ¿no? Productores, sus familias, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo hacer esa agricultura sustentable? Y también, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como consumidores, ¿no? Entonces, este sondeo nos dio esa idea y les agradecemos su participación.
Bueno, entonces continuamos en esta parte. Me gustaría que ustedes discutieran como qué perspectivas vemos, ¿no? Ya vimos grandes problemas, cómo los relacionamos, cuáles son sus retos. ¿Hay perspectivas? ¿Hay posibilidades de hacerlo diferente? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, hay que ser optimistas. Creo que hay que pensar un poco más en qué tipo de sostenibilidad queremos llegar. Se ha debatido mucho en los últimos años de que la sostenibilidad parece, o por lo menos un tipo de sostenibilidad dominante, parece querer sostener el sistema económico, que al final ha sido el mismo sistema que ha generado los actuales problemas de cambio climático. Entonces creo que más bien para el caso del campo mexicano lo que se podría proponer es más bien un tipo de sostenibilidad que sostenga con equidad la diversidad que existe tanto ecológica como cultural y social. En general, una sostenibilidad que sea bioculturalmente equitativa. Y claro, el camino no es sencillo. Creo que dar una respuesta si el campo mexicano está listo o no para enfrentarse con esos nuevos retos depende mucho de los contextos. Pero creo que lo que podemos hacer tanto desde la academia como desde el activismo es tratar de llevar esos temas a mesas de debate y también involucrar grupos. En mi caso, que ahora estoy estudiando las inequidades de género frente al cambio climático, sería involucrar grupos y asociaciones de mujeres. Y en este sentido, sí quiero hacer una invitación, que si hay grupos de mujeres que están trabajando en el campo mexicano o que están en el campo, o sea, que viven en el campo mexicano, que se acerquen, que participen en los foros. Aquí en la UNAM se organizan periódicamente foros sobre estos temas. También hay redes de investigadores. Acá hay una que se llama Red de Género, Sociedad y Medio Ambiente, que está trabajando justamente sobre estos retos, para luego llevar esos debates a las comunidades y así ir sembrando semillas para que se pueda ir luchando no solo en contra del cambio climático, porque hay también problemáticas que van más allá, que son de naturaleza económico, político y social. Y entonces encontrar alternativas, pero que sean significativas tanto para hombres como para mujeres del campo mexicano. Sí. ¿Tú, Aleira? Pues es fundamental trabajar juntos consumidores, consumidoras, campesinos y campesinas. Ese acercamiento entre ambos sectores es el que nos puede brindar una perspectiva distinta, tanto para los consumidores, proveernos de una alimentación sana, suficiente y de calidad, como lo mandata la Constitución, y por supuesto que ejerciendo nuestro derecho a elegir productos del campo mexicano para fortalecer esta producción. Las cadenas cortas son fundamentales. Y bueno, lo hemos visto en los años recientes. Las organizaciones campesinas, comunidades campesinas se han puesto de pie para defender el modelo de producción agroecológica, que ha demostrado que es mucho más eficiente para producir alimentos, como lo mencionabas. La agricultura familiar produce el 40% de los alimentos en el mundo, ¿no? Entonces, esa es una herramienta o una apuesta que tenemos que hacer, más bien, una apuesta como sociedad y como país. Como sociedad tenemos que exigirle a los que distribuyen nuestro dinero que lo enfoquen a ese tipo de investigaciones, la agroecología, y que refuerce los proyectos autogestivos que ya existen, que sin ningún apoyo gubernamental ni de dinero público, privado y filantrópico, están mostrando que es una promesa, que es eficiente, posibilidad y que es una posibilidad. Es un camino que nos puede
realmente cambiar ese rumbo, ¿no? O sea, si realmente, ¿no?, pudiéramos ir apoyando, ¿no?, todas estas asociaciones y procesos, ¿no?, que cuestan tanto trabajo, ¿no?, porque hay tantas vulnerabilidades económicas. Hace ratito hablabas de migración, ¿no?, hace ratito también hablaban, ¿no?, de la parte de las dificultades de mantener esas organizaciones. Entonces, si realmente hubiera, ¿no?, un apoyo hacia eso y estuviéramos conscientes de que eso es el camino o eso es, entonces revertimos, ¿no?, ese modelo que nos ha llevado, como ustedes bien lo marcaron, a esa crisis no solamente ambiental, ¿no?, sino una crisis social, una crisis cultural, porque también en términos culturales se está, ¿no?, pensando que estamos mejor nutridos si consumimos carne, o estamos mejor nutridos si consumimos tal o cual producto industrializado, y que tenemos que ir a la parte, ¿no?, de cómo se nutrían las dietas mesoamericanas, ¿no?, para poder entonces decir, hay otros caminos, hay otras posibilidades, y no es que nos vamos a alimentar mal, ni menos, ni no, sino al contrario, de mayor calidad, pero que son procesos, pues sí, ¿no?, lentos, pero que necesitan, como ustedes decían, estos apoyos importantes económicos, pero también sociales y culturales, ¿no? O sea, que como sociedad mexicana realmente estaremos prefiriendo, ¿no?, todos estos productos como, ¿no?, la dieta mesoamericana. ¿Cómo la ven, no sé, con tu experiencia, ¿no?, en Yucatán? Sí, pues hay muchas iniciativas agroecológicas y ya han tejido redes entre consumidores y productores. No solo en Yucatán, esta experiencia se está viviendo en diferentes estados del país, y hay una tendencia por parte de la gente que vivimos en las ciudades de interesarnos por qué es lo que llevamos a nuestras mesas y preferir alimentos tradicionales, ¿no? Se les llama superfoods ahora, y está en boga el consumir amaranto, chía, ¿no?, semillas que puedan aportarnos energía, y los jóvenes están viendo esta alternativa bastante cercana. Entonces, realmente hacer esta reconfiguración de nuestras elecciones de consumo son las que van a fortalecer estas experiencias que han mostrado éxito en el campo, y que finalmente pues tenemos que hacer este frente para poder proteger la soberanía alimentaria que nos queda, ¿no? Los casos icónicos que tenemos en el país de lucha contra transgénicos, monocultivos de una sola variedad, han demostrado que como país no queremos ese modelo de alimentación, ¿no? Sí, yo nada más quisiera agregar que no en todos los estados del país hay procesos como los que estamos observando en Yucatán. Hay lugares donde en cambio más que recuperar se está perdiendo, se sigue perdiendo toda la variedad también gastronómica que hay. Y me acordé ahora de una de las frases que mencionaron las mujeres en donde estoy trabajando, en la costa sur de Jalisco, que decían, es que el metate está alzado, quiere decir el metate está guardado, ya no lo necesitamos, no lo utilizamos, porque a pesar de ser comunidades ejidales, ya están comprando maíz y, bueno, están comprando tortillas ya hechas, y el poco maíz que se cultiva ya es nada más para ganado. Entonces hay lugares donde hace falta quizás insistir un poco más sobre la importancia de retomar ciertas tradiciones y también que haya las condiciones para hacerlo, para que se pueda avanzar de una manera equitativa también en ese sentido a nivel país, entre los estados. Claro, claro. Sí. Bueno, entonces ahorita vamos a un corte, a ver también, ¿no?, estos videos, estos sondeos que hemos estado preparando y donde queremos recibir pues sus comentarios a este programa. Gracias. México es uno de los 3 países con mayor obesidad en adultos. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012,
la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres mayores de 20 años es de más del 70%. La obesidad y el sobrepeso están relacionados con niveles altos de presión arterial, colesterol, triglicéridos, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes y diversas formas de cáncer. En México existen 6.4 millones de personas con diabetes y esta enfermedad se encuentra entre las principales causas de muerte. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Resulta paradójico que muchos de estos niños obesos presentan desnutrición. La prevención y control de la diabetes están altamente correlacionados con el incremento de la actividad física, una dieta adecuada y la reducción de peso. Académicos del Centro de Investigación Científica de Yucatán consideran que parte de la solución a esta problemática podría estar en la revalorización, recreación y fomento de las dietas tradicionales, cuyas características originales son resguardadas por aquellos que conocen las recetas ancestrales de la dieta mesoamericana. Los investigadores afirman que dentro de las culturas tradicionales de nuestro país hay variedad en la dieta, una de las características fundamentales de una alimentación sana, que esta variedad está ligada a la alta diversidad biológica y cultural que nos caracteriza y que las poblaciones nativas están adaptadas genéticamente a las dietas tradicionales. Las culturas alimentarias tradicionales están perdiendo terreno frente a las dietas monótonas, ricas en grasas saturadas, harinas sin fibra, azúcar y carbohidratos con bajo contenido proteico, que las grandes industrias promueven a nivel global a través de alimentos procesados. La cocina tradicional mexicana ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por ser un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la practican. Ahora, es necesario conocerla mejor en todas sus dimensiones, su estructura original, revalorar su balance nutricional y ecológico y promoverla entre todos los estratos de la población como una alternativa a los problemas de salud y pérdida de diversidad biológica y cultural que tiene México. Es por ello que los biólogos Daniel Cizumbo, Patricia Colunga y Alondra Flores consideran relevante indagar los orígenes de nuestra dieta y las consecuencias que su conformación ha tenido históricamente para la población mexicana. Bueno, continuamos y les damos las gracias que todavía sigan en este programa, donde ustedes, ¿no?, tienen mucho que decir. Y bueno, para ir cerrando, ir viendo, en estas perspectivas que ustedes plantearon, quisiera yo profundizar, a ver cómo le hacemos o qué tendríamos, por dónde empezamos, fortaleciendo a estos grupos, quiénes, cómo, cuándo, qué se les ocurre. La primera cosa que se me ocurre es que los propios grupos campesinas, también agricultores comerciales, están un poco a veces a la expectativa de encontrar soluciones desde afuera. Y creo que tendría que la solución ser interna en términos de empoderamiento de las propias comunidades, porque lo que he ido observando en mi poca experiencia que tengo con el campo mexicano, que es tan grande, tan complejo, es que a veces las propias políticas que se han dado a lo largo de los años han generado cierta dependencia. Entonces ahora, con el cambio climático, por ejemplo, se están generando planes también a nivel municipal, pero no se sabe qué va a pasar después, si se van a aplicar, cómo van a ser, si van a tener una calidad, si van a tomar en cuenta todos los aspectos. Entonces lo que yo propondría o considero que sería lo más eficaz sería que las propias comunidades asumieran una concientización frente a su propia vulnerabilidad,
Es también muy importante que haya conciencia sobre cuál es la situación y bueno, creo que de ahí se puede partir para empezar un futuro diferente que no sea ya tanto de dependencia, sino más de autodeterminación también. Muy importante, ¿no? O sea, creo que es fundamental ese aspecto de empezar por, ¿no?, nosotros mismos, o sea, campo mexicano, consumidores, nosotros como sociedad, ¿no? Cómo tenemos que empoderarnos para hacer frente a, ¿no? Sí, justo al respecto, Greenpeace tenemos una campaña, Comida Sana, Tierra Sana, en la que estamos invitando a la ciudadanía que se sume para que justo podamos estar en contacto con los productores locales, colaborar con su lucha en la defensa del territorio, del campo, de las semillas, y que podamos hacer un frente que demande a los tomadores de decisiones hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es generar políticas públicas de apoyo a la agricultura ecológica, con financiamiento, con inversión en investigación y dejar de promover las ganancias de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y estoy hablando en particular de Monsanto y compañía, que están queriendo sembrar sus semillas transgénicas en el territorio mexicano y dar un golpe severo a la soberanía alimentaria del país. Entonces, bueno, pues invitar a la gente a que se sume, que entre a greenpeace.mx. Ahí pueden conocer más acerca de los mecanismos de participación, acceder a información clave para estar informados. Tenemos una guía que se llama Sin Transgénicos y Consumo Responsable para ejercer nuestro derecho a una alimentación sana. Que tomemos conciencia de que nosotros los ciudadanos de las grandes ciudades con nuestros pesos 3 veces al día podemos votar por una alimentación sana, una alimentación que venga del campo mexicano. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, donde nos veamos como responsables de esas líneas. Y ahorita mencionando es eso, o sea, si no dejamos los transgénicos es perder nuestra seguridad en términos de semillas, es perder esa seguridad, ¿no?, alimentaria en términos realmente de una posibilidad de fortalecimiento de nuestra propia sociedad, y pasamos a una dependencia total, ¿no? Dependencia en donde ya sabemos, ¿no?, que si ahorita lo venden en 10 pesos, 15 pesos, al ratito, ¿no?, va a estar en 40 y al ratito en 80 y al ratito, y perdemos ese control, ¿no? Entonces, es todo lo contrario de lo que tú planteabas, ¿no? Ese empoderamiento de las propias comunidades, pero también de los consumidores como tal, es asegurar, ¿no?, que haya todos estos mecanismos, ¿no?, que planteen la posibilidad del fortalecimiento de nosotros para continuar nuestra biodiversidad, el manejo de las semillas y el control de las semillas por parte de los agricultores y no por las grandes compañías transnacionales que, ¿no?, cada vez vemos que se fusionan y que controlan cada vez más el mundo, ¿no?, agrícola, ahora sí que en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora, digamos, a nivel de los jóvenes, o sea, ustedes son muy jóvenes, ¿cómo poderlos llamar a que se suman a estos esfuerzos? Sí. Pues en Greenpeace tenemos una invitación constante a jóvenes que quieran ser voluntarios, que quieran colaborar con las campañas, no únicamente asumiendo este rol de consumidor responsable, sino ayudando a difundir la campaña, ayudando a acercar la información que muchas veces nos falta a todos los ciudadanos para poder tomar decisiones acertadas. Y que pues es clave que empecemos a activar esta red de vinculación entre productores y consumidores en todo el país. Entonces tenemos justo en nuestra página la forma para que se puedan inscribir. En cada estado de la República tenemos un grupo local con jóvenes con los que pueden participar para difundir las campañas de Greenpeace en pro de un mejor planeta. Y tú, Chloe, digamos, por ejemplo, en tus experiencias, ¿cómo poder llamar a los jóvenes a sumarse a estos esfuerzos? Creo que depende mucho si son jóvenes urbanos o rurales. Justo son discusiones que he tenido y creo que aquí en la Ciudad de México los jóvenes a veces son más conscientes. Ahora va muy de moda, no sé, los huertos urbanos, hay muchos colectivos que están trabajando en este sentido,
Pero paradójicamente en el campo es donde los jóvenes a veces no tienen interés, ya perdieron el interés por la agricultura, por la milpa en general, pero también hay mucho interés en aprender, es lo que yo veo, y entonces quizás con sensibilización a través de educación ambiental y tratar de ligar los conceptos, no solo hablar de alimentación como tal o agricultura como tal o cambio climático, sino ver cómo todas estas problemáticas están tan relacionadas que hay que abordarlas o al mismo tiempo o bueno, cada quien puede abordar lo que le tiene más interesante o más cercano, pero creo que es importante construir esta idea de ecosistema, que los jóvenes también se sientan parte tanto de la sociedad como del medio ambiente, del ecosistema en el que viven, y no como algo a veces alejado y abandonado. En ese sentido. Sí, y en este sentido yo creo que es muy importante este punto que tú decías, el financiamiento, ¿no? De las políticas, o sea, que vengan políticas que realmente fortalezcan esta agroecología, pero que vengan acompañadas precisamente con un presupuesto digno, ¿no? Porque hay veces que, ¿no? En un programa en Oaxaca era el maíz Guelaguetza, ¿no? Y ese ocupaba, digamos, el 10% del presupuesto del propio estado, mientras que el maíz, ¿no? Híbridos y tenían otros tipos de presupuestos, ¿no? O sea, muy, muy dispares. Entonces, en este sentido, por eso estos jóvenes, me imagino, ¿no? Que no ven incentivos productivos, económicos, y que también tienen derecho a toda una vida digna, ¿no? Con bienestar, y por lo tanto, entonces, pues hay que, ¿no? Ir apoyándolos y que tengan estas posibilidades de un financiamiento seguro, ¿no? No nada más de 2 meses y 3, y que luego no viene, y luego que, ¿no? Como los conocemos, sino que sea una cuestión a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, invitamos al público a sumarse a nuestras reflexiones, a decir qué hacemos como país para enfrentarnos a construir, ¿no? Esta soberanía alimentaria que va desde las semillas, que va desde la agrodiversidad, que va desde los suelos, las aguas, ¿no? Y verlo reflejado en nuestras dietas, en lo que comemos, en la mesa que estamos día a día, pues teniendo esa responsabilidad como consumidores de sumarnos a los grandes esfuerzos que hacen los pequeños y los medianos agricultores de nuestro país, y tratando entonces de fortalecerlos para tener una vida digna. Entonces, pues bueno, los invitamos a que vean los videos, que vean los sondeos y nos den sus preguntas. Y bueno, y aquí van a recibir algunos libros, ¿no? Las personas que estén más en la colaboración y en la reflexión, y aquí los dejamos con ustedes, y agradecemos mucho a todo el equipo técnico y al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias por su atención y esperemos que continúen con el siguiente programa. Y agradecemos muchísimo su presencia, sus opiniones son muy importantes, y que motiven, ¿no? A estos jóvenes, a que si hay jóvenes como ustedes, pues realmente podemos construir, ¿no? Un país. No sé si para terminar quieren decir algunas palabras. Yo nada más la quiero agradecer mucho por la invitación. Fue un gusto platicar de estos temas, y me gustaría seguir platicándolos en otros contextos y que sigamos en contacto. Muchas gracias. Pues agradecer también y enhorabuena con este tipo de espacios en los que la reflexión justo nos puede llevar a encuentros entre diferentes sectores de la sociedad para buscar una incidencia más contundente en el rumbo del país. Muchísimas gracias por su participación y gracias al público. Y a la siguiente programa. Gracias. Ante las condiciones de alta vulnerabilidad y desigualdad que viven los pequeños y medianos agricultores, así como el propio campo mexicano, se vislumbran como necesarias algunas transformaciones. En primer lugar, otorgarles apoyos financieros para que puedan reducir sus vulnerabilidades y alcanzar un bienestar socioeconómico digno. En segundo lugar, otorgarles apoyos financieros para que conserven y fomenten la agrodiversidad, reduzcan el uso de herbicidas y fortalezcan el uso de abonos orgánicos, tanto como las prácticas para frenar la erosión de los suelos. Y en tercer lugar, adquirir y consumir sus productos,
De esta manera, estaremos apoyando a la pequeña y mediana agricultura de nuestro país.